Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Un Minuto en Nueva York. Hoy en esta tarde después del largo fin de semana de Memorial Day. Ayer, claro, no volví a grabar nada sobre esa fecha, ya que ya la había grabado el año pasado por estas mismas fechas y bueno, pues lo cómodo y yo creo que lo adecuado fue hacer un reposteo del podcast de Memorial Day. Pero hoy volvemos a la carga para hablar de otro tema del que se viene hablando mucho en la ciudad, ¿no? Que es, bueno, un cierto problema. Y es que parece que últimamente en el podcast estoy derivando un poco más a hablar de los problemas o preocupaciones que tiene la ciudad y sus habitantes, más que de las típicas atracciones, la historia, la arquitectura, que también es un apartado importante del podcast. Pero bueno, yo ya en el lema que le puse en un principio al podcast, pues ya queda bastante claro que esto va sobre Nueva York, sus costumbres y sus gentes. Y muchas veces los problemas son lo que está en boca del neoyorquino que es un ser, como digo siempre, es bipolar. Por un lado es amable, abierto al exterior, pero también es un ser muy quejumbroso, que se cree dotado de grandes derechos, grandes privilegios y se queja ante las incomodidades que la vida trae. Así es y así hay que aceptarla. Y también, bueno, pues también que en el podcast pues me gusta dar también pues una visión pues de lo que es vivir realmente en Nueva York, ¿no? Es una visión que yo creo que a veces se aleja bastante pues de esa visión un tanto ingenua y, por qué no decirlo, a veces un tanto bobalicona que dan muchas veces los medios y blogs enfocados exclusivamente al turismo, ¿no? Al turismo de Nueva York. Pero estar aquí es eso y también es otra cosa. Quiero hablaros hoy de un tema que afecta a mucha gente que vive en Brooklyn y que utiliza la línea L para sus desplazamientos entre el borough de Brooklyn y Manhattan, pasando por debajo del East River. La L es esa línea que su distintivo es el color gris. Bueno, tirando un poco para atrás en la historia reciente de la ciudad, es decir que el 29 de octubre de 2012 la supertormenta tropical Sandy llegó a Nueva York tras haberse formado 4 días antes en aguas del Caribe y llegó, bueno, pues cobrándose finalmente más de 200 víctimas mortales en Estados Unidos y unos daños materiales que ascendieron a más de 75.000 millones de dólares, ¿no? La verdad que Sandy fue un duro golpe cuyas cicatrices aún pueden contemplarse en varios puntos de la ciudad, sobre todo los costeros, ¿no? Como yo mismo he podido comprobar en esos paseos que uno a veces se da por las zonas de Rockaway, Jamaica Bay, etcétera, Staten Island incluso, sin olvidar incluso zonas del estado vecino de la costa de New Jersey, que también todavía están hoy recuperándose de esa fuerza destructiva, ¿no? De la tormenta o la supertormenta Sandy. Decir también que el paso de este gran fenómeno meteorológico, esta gran tempestad, supuso también la introducción de bastantes cambios en las normativas de la edificación de la ciudad, ¿no? El código de la edificación de la ciudad de Nueva York, sobre todo dirigidos a que los edificios puedan proveer servicios básicos como la electricidad o el agua corriente a los residentes en caso de una emergencia de este tipo, ¿no? Que en su caso supuso la pérdida de la energía eléctrica en muchos lugares de la ciudad, ¿no? La gente te cuenta pues que desde la calle 20 hacia abajo, pues muchas manzanas se quedaron sin electricidad y mucha gente optó por irse, por evacuarlo, aquel que pudo, ¿no? Irse a donde conociese a alguien, tuviese familiares, amigos, etcétera. Pero aparte de los grandes daños en áreas costeras de la ciudad, uno de los mayores daños provocados por Sandy se produjo en la red de metro, especialmente
en aquellas líneas con túneles entre Manhattan y Brooklyn, bajo el lecho del East River, que son unos túneles que llevan en algunos casos más de 90 años en servicio, incluso en algunos casos 100 años, unos túneles construidos bajo el lecho de este East River con hormigón, fundición de acero y otros materiales, ¿no? Por ejemplo, el túnel de la línea R, los que se llaman los Montague Tubes, tuvieron que ser cerrados durante 13 meses para su reparación, con un coste estimado de más de 58 millones de dólares. Esto realmente fue un problema importante, pero se pudo solventar de alguna manera desviando la línea R por otras vías hacia Brooklyn, pues, por ejemplo, por el propio puente de Manhattan, y que permitió que sus usuarios pudieran tomar o bien ese R por su trayecto modificado u otras líneas durante esos meses. También la línea G, también de color verde, una línea que transcurre entre Brooklyn y Queens, pues en su paso en Newton's Creek, que es una especie de brazo de mar o del East River que se mete dentro de tierra, que separa Brooklyn y Queens, y que también tiene el dudoso honor de ser una de las masas de agua con un índice de contaminación mayor de los Estados Unidos. Pues esa línea G que pasa bajo ese Newton's Creek también sufrió inundaciones que hizo que estuviera la línea G 2 meses cerrada. Pero la que sufrió mayores daños, sobre todo a largo plazo, fue el túnel por donde discurre la línea L, el Canarsie Tunnel, que, bueno, donde durante esa tormenta millones de toneladas de agua salada del East River, que es salado, inundaron estos túneles, afectando la subsiguiente corrosión durante todos los años posteriores a los sistemas de comunicaciones, la electrificación, los raíles del tren e incluso equipos de bombeo de agua que tiene este túnel, ¿no? El caso es que a día de hoy la situación es ya insostenible y la MTA, la Autoridad Metropolitana de Transporte, ya se ha puesto en marcha para acometer unas obras que tienen ya que ver con la seguridad de esta infraestructura. Lo han ido posponiendo, pero parece que ya la seguridad aconseja que hay que ir metiéndole mano al tema. Y aquí es donde viene realmente el problema. Es que el L, que es una línea que transcurre en solitario por esa vía, sirve a una zona de Brooklyn bastante específica por la que o bien no pasan otras líneas, o bueno, en algunos casos sí que está cerca de otras líneas, pero que termina en una zona donde sí que es la línea exclusiva, ¿no? Por deciros un poco, para que os situéis un poco con el tren L o la línea L, discurre desde Manhattan, desde el West Side, la 8ª avenida, a la altura de la calle 14, y va hasta cruzar el East River, va hasta Brooklyn, sirviendo puntualmente a zonas incluso de Queens como Ridgewood, y llegando al final hasta Canarsie Rockaway Park, no confundir con Far Rockaway, que es un poco más abajo. Una de estas zonas de Brooklyn con un punto tan emblemático y tan central en Manhattan como es Union Square, que pues desde Union Square se pueden coger muchas otras líneas que te pueden llevar tanto uptown, hacia el Midtown de Manhattan, el Upper West Side, Upper East Side, o te puedes ir downtown, hacia el distrito financiero. Es una línea que, sobre todo en los últimos años, ha experimentado un gran aumento de pasajeros debido, sobre todo, al aumento de gente que se ha ido a vivir a estas zonas de Brooklyn servidas, ¿no?, por él, que como es, todos habéis hablado de Williamsburg, North Williamsburg, que está muy en boga actualmente por contar con atracciones turísticas como Brooklyn Brewery o esa concentración de puestos gastronómicos y food trucks y todo eso, como es Smorgasburg, en Kent Avenue, en el waterfront de Brooklyn, que cualquier fin de semana donde esté funcionando podéis ver que ahí se forman unas concentraciones brutales de gente, ¿no? También sirve a otras avenidas importantes como Metropolitan Avenue, Bushwick Avenue, Ridgewood, como os decía antes, Brownsville y finalmente llegando a Canarsie.
Bueno, los habitantes de estos barrios, cuyos precios se han visto incrementados mucho en los últimos años por esta tendencia de irse pues a vivir a estas zonas, ¿no? Huyendo sobre todo pues de los altos precios de la vivienda y los alquileres en Manhattan y zonas, digamos, más aledañas a Brooklyn, ¿no? Como más costeras, ¿no? En el East River, produciéndose en estos casos también ese tan cacareado y tan explicado hoy en día fenómeno de la gentrificación. Bueno, podríamos estar horas hablando de eso, pero realmente, en pocas palabras, la gentrificación pues es esa tendencia en muchos barrios que resulta que el precio de las propiedades inmobiliarias se van incrementando, produciéndose una transferencia de población pues con mayor poder adquisitivo, desplazando pues tanto a habitantes y negocios de menor poder adquisitivo, menores rentas, y son desplazados bien por estos nuevos residentes o por negocios con mayor músculo financiero, ¿no? Como todas las cadenas de todo tipo, ¿no? De que pues van ocupando estos barrios que tenían un tejido social determinado hace unos años y que bueno se van sustituyendo y se van haciendo imposible para vivir a gente que había vivido ahí toda su vida. Es un fenómeno muy denunciado, ¿no? Por las comunidades locales, ¿no? Como pues va llegando gente que en principio pues se establecen gente como artistas, gente innovadora, pero al final es el poder financiero el que se impone, ¿no? Bueno, además a nivel personal, cuando muchas veces vas por estas zonas que pues tienen ese aspecto de, es que no sé si decir el cliché del hipster, ¿no? Pero vas por esos barrios que no parecen ser de un nivel adquisitivo alto, pero bueno, luego ves pues coches, BMWs, Audis aparcados a la puerta y ya te vas explicando más todo el fenómeno de la gentrification. Bien, es cierto que la ciudad, mediante sus leyes y acciones, ha tratado de establecer ciertos mecanismos de defensa de las rentas más bajas, como por ejemplo los programas de estabilización de la renta o los alquileres, pero esto no siempre es posible. Al hilo de esto os recomiendo que escuchéis este podcast del que siempre he hablado, el 99% Invisible, uno de sus números que habla sobre East New York, que es una zona comprendida por todo este entorno del que os estoy hablando y donde se ve pues un poco las maniobras de los promotores inmobiliarios y los brokers, que son, digamos, los agentes inmobiliarios, pues para cambiar zonas, pues obteniendo un mayor beneficio económico o exprimirlo al máximo. Pero bueno, volviendo al tema del que os estoy hablando, este problema de la línea L, que necesita una reparación, es realmente lo que se diría en argot aquí pronto un game changer, ¿no? Un punto y aparte. Y es que el que esta zona se quede sin este medio de transporte directo desde Manhattan puede suponer realmente una huida de la gente que, al vencer sus contratos de alquileres, pues acaben por buscarse lugares con mejores accesos a Manhattan, bien en el propio Brooklyn, cuyos precios pues en general están creciendo bastante, o incluso el vecino Queens, que presenta algunas opciones de acceso muy rápido al Midtown de Manhattan, pues mediante sus líneas de tren F, M, R, N, Q, que en ese sentido está mejor servido que esta zona de Brooklyn. Y es cuando los propietarios y brokers se han puesto las pilas, han sacado la luz de alarma, ya que en este caso sus ingresos, sus rentas podrían verse seriamente amenazadas, ¿no? La verdad que algún día también tendré que hablaros un poco de los brokers, ¿no? Que de esta cierta manipulación torticera de la toponimia que hacen de esta ciudad, creando términos realmente estúpidos para designar áreas de la ciudad, empezando por el propio Soho, que no es una denominación
que puede venir histórica como el Soho de Londres, sino que es una cosa que viene de los años 60, cosas como Nolita, Nomad, Procro, son denominaciones que no responden a una localización real y a un origen real histórico en la ciudad, sino que son meras invenciones por parte de la industria de el sector de los brokers, ¿no? Los agentes inmobiliarios, ¿no? Bueno, en toda esta polémica hay otros que tratan de minimizar el impacto, ¿no? Argumentando que la gente de esas zonas realmente, aunque les cierren el metro por reparaciones, preferirá en todo caso quedarse en su tiempo de ocio en el propio Brooklyn en vez de irse a Manhattan como pueden hacer ahora, ya que tiene realmente desde esas zonas de Brooklyn el acceso a Manhattan mediante la L es muy rápido, en 15-20 minutos estás ahí en Union Square. Y dicen que en el aspecto laboral el perfil de los trabajadores que hoy en día hacen el viaje diario a Manhattan podrían adoptar fácilmente la fórmula del teletrabajo, potenciando así también de esa forma el comercio y los negocios locales de esas zonas gracias a esa gente que va a quedarse a teletrabajar ahí. Bueno, a mí me parecen unas teorías bastante poco realistas, ¿no? Ya que a pesar de esa gentrificación de esas zonas producidas en los últimos 10 años, en gran parte gracias a la línea R, que proporciona, pues ya os digo, un viaje de hasta 7 minutos a Union Square, todavía hay muchos otros perfiles de trabajadores que viajan a diario en este metro, ¿no? Otros apelan a soluciones más convencionales, como los propios autobuses, que los hay, pasa que tienen que cruzar sus puentes, los taxis o incluso Uber, ¿no? Algo que en mi opinión también, pues es una solución, un recurso puntual, ¿no? Esto, como os decía, puede suponer un derrumbe en el precio de los alquileres de viviendas y locales comerciales, ¿no? Y es que la regla de oro del real estate, del mercado inmobiliario, es a qué distancia estás del transporte público, ¿no? Dice un representante de esta industria. Y bueno, pues dentro de los planes que la MTA tiene para acometer a estas obras, que ya os digo son importantes, la MTA, la Autoridad Metropolitana de Transporte, ha planteado dos escenarios, ¿no?, para acometer esta gran reforma de infraestructura. La primera sería el cierre total de la línea durante 18 meses, año y medio. Y la segunda sería un cierre parcial de las vías en solo un sentido, lo que permitiría una circulación limitada de los trenes en ambos sentidos, pero en contrapartida haría que las obras se extendieran a al menos 3 años de duración, ¿no? Las obras también incluirían la renovación de 2 estaciones, por un lado Bedford Avenue en Brooklyn y First Avenue en Manhattan, ¿no?, ya aprovechando. Estas obras dicen que también podrían suponer el cierre de la línea en sus 5 paradas en Manhattan y no solo el túnel bajo Liquid River, que es el que parece que está más afectado por todos estos problemas de corrosión del agua salada que se introdujo durante la tormenta en los túneles. En el mes de mayo la MTA ha celebrado varias reuniones públicas a modo de asamblea para sondear las opiniones de los residentes, para tenerlas en cuenta, ¿no?, a la hora de decidir un plan de trabajo. Las obras aún no se han licitado, esperan que ahora en junio o julio puedan ya decidir cuál va a ser el plan de acción para empezar a licitar las obras con las empresas que vayan a acometer. Estas son unas obras faraónicas, ¿no?, de bastante dificultad. De todas formas, el cierre, sea cual sea la estrategia a adoptar, se tiene prevista para el año 19, ¿no? Entonces, pues como medidas paliativas, la MTA dice que va a reforzar las líneas J, M y G y sobre todo ofrecer autobuses alternativos, los shuttle buses, sobre el puente de Williamsburg y algunos, autobuses express, lo que se llaman los select bus, que son generalmente los crosstown, son unos autobuses que paran solo en algunas paradas, que digamos que son el equivalente a las líneas de metro express. Y bien, pues tal como os estoy explicando,
Estos son los inconvenientes de las grandes ciudades y sobre todo una tan grande como esta y sobre todo con una red de transporte subterráneo que tiene tantos años realmente, ¿no? Es una que supone que las reparaciones, las renovaciones sean siempre muy costosas y es que y muchas veces yo cuando voy en una línea y veo que hay unas obras, unos retrasos, pues a veces le preguntas a uno de los empleados que están ahí para informar y dice, oye, ¿qué ha pasado? No sé qué. Y un día pues hice eso, fui y pregunté y me dijo, mira tío, ¿sabes cuál es el problema, tío? Que estos trenes tienen 100 años de antigüedad y entonces siempre hay algo que se rompe y eso es lo que pasa. Así que bueno, en estas obras la MTA, pues aparte de reparar lo roto y lo estropeado, espera también implementar pues los nuevos servicios de comunicaciones y controles de los trenes que permitirán el control automático de los trenes en contraposición a los conductores manuales que tiene hoy en día. Unos sistemas que se han implementado recientemente también en la línea 7, pues también con sus problemas de obras y molestias para los usuarios. Muy bien, pues hasta aquí esta nota de hoy sobre unas obras en la línea L. Volveremos otro día hablando de otros temas de la ciudad menos conflictivos, pero como os decía al principio, Nueva York es todo, es una ciudad, sus virtudes, sus cosas bonitas, sus cosas feas y sus problemas. Aquí yo os las he contado y dando las gracias como siempre porque lo escuchéis, os emplazo de nuevo hasta que volvamos con el próximo episodio. Un saludo. Adiós.